Felipe el diácono fue un judío grecoparlante del siglo I o del siglo I, que aparece en el libro bíblico Hechos de los Apóstoles y que no debe confundirse con Felipe el apóstol. Felipe el diácono fue constituido para cuidar a los pobres de la comunidad cristiana de Jerusalén. Cuando los apóstoles ordenan a los primeros 7 diáconos en Hechos 6, Felipe fue elegido por Dios para evangelizar, convertir al cristianismo y bautizar al primer no judío, un eunuco etíope en Gaza. Acontecimiento que suele tomarse como el punto de partida de la iglesia etíope en Hechos 8. Felipe, apodado el evangelista, predicó e hizo milagros en Samaria. Convirtió a Simón el mago y sanó y exorcizó y bautizó a gran cantidad de samaritanos. Fueron tantos que la situación obligó a Pedro a dirigirse junto con Juan a Samaria para impartir el sacramento de la confirmación a los integrantes de esta nueva comunidad. Más tarde se radicó en Cesarea, donde tuvo 4 hijas, las cuales adquirieron el don de la profecía, y ahí escribió la visita de Pablo de Tarso en Hechos 21. Felipe fue muy centrado en Dios. Fíjense nada más qué belleza. Aquí está, amigos, esto es prácticamente el tío Google, que es el que nos está dando la información y es el que nos está dando una parte de la Biblia tan importante para los testigos de Jehová como el pasaje del Felipe y del eunuco etíope, en donde ellos basan su refuerzo de guiar un estudio para las personas que quieran estudiar la Biblia, cuando realmente es una conducción a la interpretación que da la Watchtower sobre la Biblia y que por ende da el resultado de la conversión a ser testigo de Jehová, es decir, a convertirse la persona una vez que estudia la Biblia a través de los testigos de Jehová, de convertirse y tener esperanza en una organización, en un nuevo orden de cosas y no en un reino bajo Jesucristo, ¿verdad? Eso ya es algo extra. Es una invitación a estudiar la Biblia para convertirse en testigo de Jehová, pertenecer al pueblo escogido y ser leal y fiel siervo de esta organización. Era el dato que me faltaba por darles, ¿verdad? Que uno tiene que buscar siempre en el internet y tiene que buscar el verdadero propósito de las parábolas y de las historias y de las profecías y de muchas cosas que existen o que están escritas en la Biblia y es muy, muy, muy interesante. Siga leyendo, le invito a que siga leyendo, que siga estudiando, que siga cultivándose, que siga preguntando, como dice el mismísimo Jesucristo, dice, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán, ¿verdad? Esta sabiduría o este entendimiento que nosotros queremos siempre tener para poder tener una base de nuestra fe o para saber en dónde estamos parados, ¿verdad? Y junto con esto, pues bueno, o más bien cambiando un poquito de canal, esa fue una parte que me hizo falta compartirles en mi video pasado y les quería yo compartir pues una noticia más de terror, como llaman, ¿verdad? Pero no por en sí la noticia, no por la noticia en sí, que es terrible, sino por el tipo de situación que uno ve en esta organización y que básicamente
No entendemos por qué la gente sigue haciendo cosas tan terribles, abusando de los niños, ¿verdad? Aquí está este señor, mire, se llama Sementa Alfred Ricardo, este señor de Estados Unidos, en donde ha sido arrestado por el abuso sexual de una menor. Dice que conducta lasciva y obscena por parte o en contra de una persona de 18 años. El otro cargo es víctima de abuso lascivo, él mismo abusó, y el cargo es abuso lascivo y obsceno de menor de 12 años a 16 años de edad. Es un delincuente, este es el otro cargo, es un delincuente. Y aquí nos está poniendo una cantidad de información que desafortunadamente, mire, es una información que desafortunadamente hace ver que, ya perdí, aquí está, hace ver que los dirigentes, los ancianos, los personajes que llevan la delantera en esta organización no tienen ni fe en Dios, ni fe en el Cristo, ni fe en la organización. Ellos saben que es una organización terrenal, que es una organización humana 100%, que es una organización. Estoy buscando aquí de este lado otra información que tengo. Esta es una organización simplemente terrible porque encubre y solapa la actitud de los violadores y de los abusadores porque le exige a la víctima tener 2 testigos. ¿Y quién va a ser un testigo ocular de un pedófilo o de una persona que está abusando de un niño? ¿O qué pedófilo, qué abusador va a invitar a alguien para que sea testigo de sus hechos, ¿verdad? Y estoy viendo una atalaya, que esta es una atalaya terriblemente cruda. Esta es una atalaya viejita del 1 de noviembre de 1985, en donde como uno de los temas importantes tiene el título de Consuelo para los que tienen un espíritu herido. Y aquí está hablando prácticamente de qué es lo que sucede con cómo los ancianos tienen que proceder, cómo el cuerpo del comité que se les hace tienen que proceder para que se haga aparentemente una justicia para una víctima de abuso sexual. Y dice así: hoy en día el mundo de Satanás ha llegado a estar más allá de todo sentido moral. El adulterio y la fornicación se han generalizado en muchos países. La mitad de los matrimonios o más acaban en divorcio. Mucha gente acepta su homosexualidad. En las noticias aparecen frecuentemente casos de violaciones. La pornografía se ha convertido en un negocio que mueve miles y millones de dólares. Así como, pues, por ejemplo, cuando ellos tienen en la Watchtower accionistas para Playboy. Entre las perversiones más degradadas se encuentra el abuso deshonesto de niños inocentes. Al igual que la sabiduría del mundo del Satanás, el abuso sexual de menores es animal y demoníaco. La revista Time dice que tan solo en Estados Unidos los maestros y los médicos presentan más de 400,000 denuncias verificables de agresión sexual anualmente, cosa que no hicieron
los Testigos de Jehová, o en este caso la Watchtower, en la Comisión Real Australiana con 1006 casos y en la base de datos que ocultaron por años en Estados Unidos sobre los nombres de tanto los abusadores como las víctimas. Sigue diciendo, cuando la víctima de estos abusos llegan a la edad adulta, muchas tienen todavía heridas dolorosas y muy reales. La Biblia dice, el espíritu, la disposición mental, los sentimientos y pensamientos internos de un hombre puede soportar su dolencia, pero en cuanto al espíritu herido y dolido, afligido, ¿quién puede aguantarlo? Eso lo dice Proverbios. Pues sí, ¿verdad? Las buenas nuevas del reino de Dios atraen a todo tipo de personas, incluidas las quebrantadas de corazón y las que tienen un espíritu desalentado. No sorprende que muchas personas que sufren emocionalmente respondan a la invitación. Cualquiera que tenga sed, venga; cualquiera que desee, tome gratis el agua de vida. Eso está en Revelación o en Apocalipsis. La congregación cristiana puede ofrecer consuelo a estas personas que se alegran de aprender que pronto no habrá más sufrimiento. Pero mientras tanto, quizás necesiten que se les consuele y que se venden sus heridas. Bien aconsejó el apóstol Pablo a los cristianos: hablen confortadoramente a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles y tengan gran paciencia para con todos. Recuerdos reprimidos. Ahí es en donde empezamos con los baches. En los últimos años, algunas personas se han sentido quebrantadas de corazón por razones que a otras les cuesta comprender. Se trata de adultos que ateniéndose a lo que se ha denominado como recuerdos reprimidos, dicen que se abusó sexualmente de ellos cuando eran niños, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo, algunos no son conscientes de este hecho hasta que de modo inesperado les sobrevienen recuerdos de uno o varios adultos que abusaron de ellos cuando eran pequeños. ¿Hay hermanos en la congregación cristiana afligidos por estos recuerdos? En algunos países sí, y puede ser que estos siervos dedicados experimenten intensos sentimientos de angustia, cólera, culpabilidad, vergüenza, soledad. Es posible que, al igual que David, se sientan lejos de Dios y clamen: ¿por qué, oh Jehová, te quedas parado a lo lejos? ¿Por qué te quedas escondido en tiempos de angustia? Como dice Salmos. Los profesionales de la salud mental aún no entienden muchos aspectos de los recuerdos. Lo cierto es que tales recuerdos pueden afectar la espiritualidad de los cristianos dedicados. Por esa razón conviene acudir con confianza a la palabra de Dios en busca de orientación para tratar este problema. La Biblia suministra discernimiento en todas las cosas. También ayuda a todos los afectados a tener fe en Jehová, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo que nos consuela. Ahora, ¿realmente ocurrió? En el mundo existe mucha controversia en cuanto a la naturaleza de estos recuerdos y hasta qué grado son un reflejo de lo que ocurrió. Los testigos de Jehová no son parte de este mundo y por lo tanto no participan en dicha controversia. O sea, sí participan en el abuso, pero no en la controversia. Según informaciones publicadas en algunos casos, estos recuerdos sí han reflejado la realidad. Por ejemplo, después de que un fulanito, y ya les da la historia, cabe señalar, sin embargo, que muchas personas no han podido confirmar
sus recuerdos. Algunas han tenido recuerdos muy vívidos de que cierta persona abusó de ellas o abusó de ellas. Sí. O que o que el abuso se perpetró en determinado lugar, pero después se demostró que tales recuerdos no podían ser ciertos. Pues no, porque no tenían a los dos testigos. ¿Cómo consolar? Aquí viene lo bueno. Sin embargo, ¿cómo puede consolarse a los que tienen un espíritu herido por causa de dichos recuerdos? Piensa en la parábola que relató Jesús del buen samaritano. Unos salteadores atacaron y ya nos da la historia. Es cierto que hay una gran diferencia entre las heridas físicas y el espíritu herido, que ocasiona el abuso deshonesto de menores. Pero ambos tipos de herida causan mucho sufrimiento. Por lo tanto, lo que hizo el samaritano, pues ayudó, ¿verdad? El diablo afligió al fiel Job, al parecer convenciéndolo de que el dolor emocional y físico quebrantaría su integridad. Sea cual fuere la situación, podemos dudar de que el diablo se valga ahora del abuso de menores y del espíritu desalentado de muchos adultos que lo han padecido o están afligidos por recuerdos por haberlo padecido, con el fin de debilitar su fe, ¿verdad? Al igual que hizo Jesús cuando se enfrentó a la tentación de Satanás, el cristiano afligido se niega rotundamente a abandonar su integridad diciendo: vete, Satanás. Y sigue diciendo, ahí viene lo bueno, ahí voy. Dice, permanezca fuerte espiritualmente. El esclavo fiel y discreto ha publicado información para ayudar a sanar la herida espiritual y emocional causada por el abuso de menores. La experiencia muestra que resulta de ayuda al afligido confiar en el poder del Señor y en la potencia de su fuerza y ponerse la armadura completa que proviene de Dios. Esta armadura incluye la verdad de la Biblia, que denuncia a Satanás como el principal enemigo. El afligido, es decir, la víctima, es decir, el abusado, debe esforzarse por cumplir las normas justas, ¿verdad? Si el dolor de corazón le hace difícil creer que Jehová se interesa en usted, le será útil el compañerismo que le creen firmemente, de las personas que le creen firmemente. No permita que Satanás le arrebate el premio de la vida. Recuerde que el yelmo de la salvación y todas estas patrañas. ¿Qué medidas se toman contra el presunto abusador? Aquí es en donde empezamos lo bueno. El que abusa de un niño es un violador y debe considerársele como tal. Toda persona de la que se haya abusado tiene el derecho de acusar al culpable. Aún así, nadie debe precipitarse a hacer ninguna acusación, si ésta se basa exclusivamente en recuerdos reprimidos de abuso, en cuyo caso lo más importante es que la víctima recobre cierto grado de estabilidad emocional primero y después de haber transcurrido un tiempo, puede que esté en mejores condiciones de hacer una evaluación de sus recuerdos y decidir qué medidas va a tomar, si es que decide tomar alguna, que por lo regular nosotros pensamos que no. Piensa en el caso de fulanita. Padecía un trastorno de apetito, pero esa es otra historia. Vamos a seguir con las medidas. ¿Qué pueden hacer los ancianos? Si un predicador de la congregación que está sufriendo a consecuencia de recuerdos reprimidos de abuso sexual acude a los ancianos de la congregación, normalmente se le asignará a 2 de ellos para que lo ayuden. Estos ancianos deben animar bondadosamente al afligido, que de momento se
consente en sobreponerse a la angustia. Dice, los nombres de cualquier abusador que el recuerdo sea o que él recuerde deben mantenerse estrictamente confidenciales. La labor primordial de los ancianos es servir de pastores. Deben seguir con especial cuidado el consejo de vestirse con los tiernos cariños de bondad. Han de escuchar con bondad también. A algunos, a los que han afligido recuerdos dolorosos, han agradecido que los ancianos los visiten con regularidad y los llamen por teléfono. ¿Cómo debe proceder si el afligido decide levantar una acusación? Los dos ancianos pueden aconsejarle que, en armonía con el principio de Mateo 18:15, hable personalmente el asunto con el acusado. Fíjese, otra vez. ¿Cómo debe procederse si el afligido decide levantar una acusación? Y hay un paréntesis. Dice, los dos ancianos no pueden aconsejarle que en armonía, o más bien, los dos ancianos pueden aconsejarle, que en armonía con el principio de Mateo 18:15, hable personalmente del asunto con el acusado. Si el acusador no se siente capaz emocionalmente de hablar con él cara a cara, puede telefonearle o hasta enviarle una carta. De este modo, el acusado se le da la oportunidad de declarar solamente ante Jehová su respuesta a la acusación. Tal vez, incluso, pueda presentar prueba de que no cometió el abuso, o quizás confiese y se logre una reconciliación. O sea, yo era un menor, tú me violaste, abusaste de mí por años y tengo que hablar contigo, y si no quieres hacerlo cara a cara, podemos hablar por teléfono y te voy a dar chance de que tú y tu espacio para que tú hables con Jehová y ahí declares tus pecados. Y esto puede terminar en una reconciliación. ¿Qué reconciliación puede haber entre un abusador de menores y una víctima? Dígame usted. En caso de que se niegue la acusación, los ancianos deben explicar al acusador que no puede tomarse ninguna medida judicial. La congregación seguirá viendo al acusado como una persona inocente. La Biblia dice que debe haber 2 o 3 testigos antes de que pueda tomarse una decisión o una acción judicial. Ya lo menciona 2 Corintios, Timoteo. Aún así, más de una persona recordará haber sufrido abusos del mismo individuo. La naturaleza de estos recuerdos es demasiado incierta como para fundamentar en ellos decisiones judiciales sin más prueba. Esto no significa que tales recuerdos se consideren falsos, pero tampoco ciertos. Esto no significa que tales recuerdos sean suficientes como para levantar o dar pasos en una forma penal o judicial. Pero deben seguirse los principios bíblicos a la hora de tomar una decisión judicial en un comité sobre este asunto. No obstante, supongamos que el acusado sí es culpable, aunque niegue su mal proceder. ¿Significa que se libra del castigo? Desde luego que no. La cuestión de su culpabilidad o inocencia puede dejarse sin temor en manos de Jehová. Los pecados de algunos hombres son públicamente manifiestos y conducen directamente al juicio, mas en cuanto a otros hombres, sus pecados también se hacen manifiestos más tarde. Esto lo dice Timoteo, Romanos y Proverbios. La expectación de los justos es un regocijo, pero la esperanza misma de los inicuos perecerá. Fíjese nada más. Cuando muere un hombre inicuo,
perece su esperanza. En la última instancia son los testigos de Jehová y Jesucristo, quienes dictarán sentencias eternas con justicia. Fíjese nada más, qué terrible. Cómo le dan oportunidad a un violador de poder salirse con la suya. ¿Usted qué opina?